A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a dar lugar al mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, hay cosas que a mí me han sucedido desde hace mucho tiempo, cosas que desde un principio me di cuenta que podría estar pasando por esas experiencias y que un día podía yo ser usado por Dios para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por esa misma experiencia. La verdad, muchas veces podemos ser criticados porque es muy fácil decir que hay que tener fe cuando no estamos pasando por una experiencia terrible. Pero haciendo a un lado aquello, vamos a aprovechar la oportunidad. Y quiero decirles que en este día tenemos un tema, por un lado, bien interesante, por otro lado, un tema de gran necesidad en estos días. Y a este tema le he titulado La única y real medicina para la depresión. Y yo quiero invitar a todos aquellos hermanos que me están sintonizando de alguna manera en este momento. Por un lado, para que podamos entender y podamos descubrir a una persona que esté pasando por una experiencia de estrés muy agudo, de depresión muy profunda, porque muchas veces como que esa gente pasa delante de nosotros y pasa y como si no existieran. Es decir, nosotros que somos los que podríamos decir que cargamos el agua sobre nuestra espalda y que somos enviados a darle agua al sediento, a compartirles una bendición. Y podemos verlos pasar y podemos verlos delante de nosotros y en lugar de entenderlos, en lugar de ayudarlos, podemos criticarlos, podemos juzgarlos y a poco hasta condenarlos. Yo he tenido a través de los años bastantes ataques, bastantes críticas, porque he padecido de estrés, de depresión, y ha habido muchos hermanos y hermanas que se han atrevido a decir: hermano Rodríguez necesita tener fe, hermano Rodríguez, el Señor lo cura todo. Y es verdad, pero cada uno de nosotros vamos batallando con algo. Hasta el que considera que no está batallando con nada, lleva una lucha tremenda con un ego terrible que ni siquiera lo ha detectado. En fin,
En estos momentos, el Señor me ha puesto a que comparta este tema, porque hay muchos enfermos de estrés, de depresión en el mundo. Y la estadística ha ido aumentando terriblemente al grado que constantemente se están suicidando muchos. Espero que haya personas que me estén mirando, que me estén escuchando y que de pronto estén pasando por esta terrible experiencia y que de alguna manera pueda ser de bendición no solamente mi testimonio, sino más bien lo que voy a estarles descubriendo en la palabra de Dios. En este día voy a hablar y hablar y hablar, porque no me parece que se pueda preparar un discurso, un mensaje o predicación de la misma manera que lo hacemos para cualquier otro tema. Una de las ventajas que tengo es que yo he vivido esto por muchos años. Podría decirle que desde el año 89 o 90, estamos hablando de más de 30 años. Y muchos hermanos, le decía, me han criticado. Y de cierta manera me han juzgado de no tener fe. Pero yo quiero decirles, el estrés y la depresión que yo he sufrido, lo he sufrido porque fácilmente puedo considerar que mi trabajo en el pastorado ha sido un trabajo por encima de cualquier pastor local que tenga una congregación, sea pequeña o sea grande. Es decir, yo creo que he estado viviendo una vida de un pastor que ha estado llevando la responsabilidad de unos 20 pastores a la vez, donde he tenido muchísimas preocupaciones de las iglesias, muchísimos problemas por las demás iglesias, por el ministerio por donde se ha extendido muchos problemas, muchas preocupaciones para hacer pagos enormes de dinero. Y no olvidemos que somos seres humanos, que Dios nos ha dado una capacidad para desarrollarla en nuestra vida, y cualquier exceso en cualquier área de nuestra vida trae complicaciones graves. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, desde hace muchos años, por tanta cosa que había que atender, por tantos problemas, por tantas preocupaciones, por tantas desveladas, mi mente se cansó. Y al cansarse la mente empezamos a tener depresión, empezamos a vivir una vida muy estresante y empezamos a sufrir de una manera tremenda. Bueno, pues como le digo, voy a tratar este día el tema de la depresión
del estrés. Y quiero comenzar leyendo una escritura. Y quiero pedirle a aquel hermano o al que no es hermano, a aquella hermana o a la que no es hermana, porque de pronto quiero que los hermanos y las hermanas traten de grabar este mensaje. Y si lo graban, escríbanlo. Y lo escrito, mándenselo a alguien o entréguenselo a alguien. Hay muchísima gente que está, no le digo sufriendo, porque más que un sufrimiento común, es una agonía terrible. Le estoy hablando en este día 19 de abril del año 2023. Duré aproximadamente 10 o 12 días que no estaba yo en un programa. Y nadie de ustedes, ni siquiera la mujer que vive conmigo, mi esposa, ni mis hijos, pueden decir cómo estuve viviendo estos últimos 10 o 12 días. No todo el tiempo, pero había días muy terribles donde yo me sentía solo, donde yo me sentía enfermo en todo mi cuerpo, unos dolores terribles en los huesos, en todos los músculos, un sentimiento de soledad horrible, un sentimiento de que a nadie le importa nuestra vida, un montón de cosas que acontecen cuando hay depresión, cuando hay estrés muy elevado. Así es que, como le digo, en estos días pasados, el Señor habló a mi vida y me dice: ya es tiempo que empieces a atacar a ese enemigo que tanto te ha dado problemas. Me dice el Señor: es cierto que lo estás atacando, es cierto que estás luchando contra él, es cierto que no te ha vencido, es cierto que ha sido una lucha terrible, pero ahora quiero que luches con ese enemigo en los demás, en los que no pueden luchar, en los que están siendo vencidos, en los que se están quitando la vida, en los que están dejando sus trabajos, en los que están perdiendo su familia, en los que van hundiéndose paso a paso en una profundidad sin fondo. Y hermanos, hay tanto que hablar sobre este tema que solamente espero que haya alguien al alcance de mi voz que pueda poner atención a lo que voy a estar diciendo. Y ese volcán en erupción, que es la experiencia de el estrés muy fuerte o la depresión muy profunda, puede tornarse en algo maravilloso, en un ambiente de tranquilidad glorioso,
en un ambiente de victoria, en un ambiente de seguridad, de refugio, si tan solamente pone atención a lo que voy a estar diciendo. Hace un tiempo, el Señor me dio a escribir muchas de las escrituras que Él me dio a través de muchos años, cuando yo me encontraba en una condición triste, terrible. Y las escribí y están en un libro que le puse La Biblia del Necesitado. Y ahora el Señor quiere que esas escrituras se las analice, si usted quiere llamarle así, se las comente y que puedan traerle bendición a alguien. En una oportunidad que me encontraba con una depresión horrible, óyeme bien, hubo un tiempo, por allá en el año 90, 95, por ahí esos años fueron terribles. Mi situación era tan triste y tan terrible que tenía que ponerme a caminar 4 horas. Cuando ya no soportaba mi cuerpo más fatiga, lo forzaba a que tuviera más cansancio, porque había un momento cuando ya estaba muy fatigado, como que se desconectaba algo en mi mente, como que el cansancio hacía que mi mente se desconectara del estrés, de la depresión, de manera que eran todos los días 4 horas que había que caminar. Y en unos días me sentí tan mal que me fui solo a Guadalajara, Jalisco, en México. Y al llegar a aquel lugar, una hermana mía mayor que yo estaba muy enferma, de manera que yo no quería estar, que ella me viera mi condición, siendo que ella estaba muy enferma y se iba a preocupar. Opté por levantarme a las 2 de la mañana y a esa hora irme a caminar. Y no sentía irme por las calles de la ciudad, como que me resultaba más difícil caminar por la ciudad. Desde el primer día, en cuanto yo me levanté, nosotros vivíamos en la orilla de Guadalajara. Siguiendo hacia el oeste, encontrábamos ya el monte. Y hermanos, en lugar de caminar para la ciudad, para donde había casas, donde había gente, me dio por caminar para la montaña a las 2 de la mañana. No es que iba a caminar por la presión del estrés o la depresión, sino en busca de la tranquilidad, en busca de la soledad, para luchar abiertamente contra aquello. Yo pienso que si no hubiera estado bajo aquella tensión, aquella presión, yo no hubiera salido a esa hora. Eran las 2 de la madrugada. Iba saliendo hacia el monte, iba saliendo hacia la montaña. Y así anduve caminando por 4 horas. Estamos hablando que estaba terminando de caminar
a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, cuando yo terminaba de caminar mis 4 horas, estaba de pie ante un precipicio de unos 80 metros para abajo. Y estaba casi la punta de mis pies ya volando en el precipicio. Miraba a lo lejos las montañas y allá abajo el río de mi tierra. Y yo parado ahí. No sabía qué estaba haciendo ahí, pero estando parado al pie de ese precipicio, al borde de ese precipicio, vino una voz. No era la voz de Dios. Y me dijo: ¿te das cuenta en qué condición estás? ¿Te das cuenta que estás acabado? ¿Dónde está tu esposa? Te la quité. ¿Dónde están tus hijos? Te los quité, no están contigo. ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos aquellos a quienes tú has ayudado? Estás solo. No tienes familia. Ya para entonces había pasado por un divorcio que yo nunca busqué, que yo nunca apliqué para ello. Ya estaba alejado de mis hijos, algo que tampoco lo busqué. Y ahí me dice Satanás: tú no tienes nada. Todo has perdido. Y estando ahí al borde de aquel precipicio, le dije: Satanás, es cierto, ya no tengo nada. Solamente me queda una cosa. Solamente me queda Dios en mi corazón. Y hermanos, después que Satanás me insistió tanto en que me tirara al vacío, después que Satanás me insistió tanto en que me lanzara ahí, que al fin y al cabo a nadie le importaba, de ahí el Señor me dio la libertad, la claridad, la tranquilidad para darle la espalda al precipicio y empezar a caminar. Como a 100 metros ya de regreso de estar al borde del precipicio, había un tubo por donde va el desagüe, decimos en México, por donde pasan las aguas que vienen de la ciudad. Andaban en la ciudad de Guadalajara abriendo un drenaje amplio y había unos tubos que fácilmente medían 2 metros de diámetro. Yo de pie no alcanzaba a llegar a la parte de arriba de lo que era la circunferencia del tubo aquel. Ese tubo de cemento como que lo abandonaron ahí cuando anduvieron haciendo aquel trabajo. Y era un lugar de refugio para drogadictos, que por suerte ese día no había ninguno. Ahí entre ropa sucia, en un ambiente maloliente, estando la brisa un poco fría, me metí y me senté dentro de aquel tubo y empecé a llorar con todo mi corazón. No lloraba por dolor,
no lloraba porque estaba solo. Simplemente lloraba como queriéndome desahogar de lo que traía acá dentro de mí. Pero la ventaja que yo tenía es que yo conocía a Dios. Yo había estado tratando con Dios por muchos años. Esa es una gran ventaja. Ahí el Señor me dio la victoria, ya de ahí me regresé. Pero le comparto esto para que usted se dé una idea. ¿Hasta dónde puede llegar este enemigo? El estrés, la depresión, es un enemigo silencioso y poderoso que está destruyendo a multitudes en estos días. Y lo más triste, lo más tremendo, es que esas multitudes no conocen al Dios que yo conozco. Y quiero decirte que nosotros no nacemos así. Todos un día fuimos niños de meses, niños de 4 o 5 años preciosos, de 7, 8 años cuando anda uno jugando con la pelota por ahí. Pero hay un momento cuando Satanás, voy directamente, quien busca a toda costa de destruir al ser humano, porque la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, y con el propósito de mostrarle a Satanás, que ya se había revelado a él, que sí podía haber alguien que le obedeciera. De manera que Satanás, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y le dio autoridad sobre la creación, Satanás se llenó de celos, se llenó de rencor. Y él siempre ha estado en contra de Dios. Pero ahora que Dios creaba al hombre y a la mujer, comenzó Satanás a buscar su destrucción desde un principio. Al grado de que en estos momentos hay multitudes de hombres y mujeres siendo azotados por Satanás de muchas maneras. Y una de las maneras que Satanás está usando más en estos días es destruyendo a la humanidad por medio de la depresión, por medio del estrés. Y como le decía, todos nacimos como niños hermosos, sanos, alegres, juguetones, pero llegamos a un punto, a un momento, donde algunos de los habitantes de este mundo pasamos por esa terrible experiencia. Una terrible experiencia donde de pronto surgen cambios drásticos en nuestras emociones. O sea, de pronto de estar tranquilo, de estar pasivo, de estar normal, empiezan cambios terribles en nuestro ser. Empezamos a experimentar cosas que no conocíamos. Y de pronto nos quedamos sorprendidos por esas experiencias
que antes no habíamos tenido. Y son experiencias, por un lado, desconocidas, y por otro lado, que no sabemos cómo lidiar, cómo tratar con ellas. Y es que son emociones dentro de nosotros. No es lo mismo que un corte que nos hagamos en el brazo, un accidente, que nos rompamos un brazo. No es lo mismo que una caída donde nos lastimamos una pierna o un accidente de un vehículo o una enfermedad. Esto es algo que tiene que ver internamente, en el alma, en los sentimientos, en las emociones. Verá que poco a poco me va a ir entendiendo. El asunto es que de pronto, sin quererlo, sin pensarlo, comenzamos a experimentar cambios emocionales que muchas veces por un buen tiempo no nos damos cuenta de que eso es nuevo, del mal que nos está causando. El asunto es que empezamos a tener problemas de aislamiento, porque lo que uno menos quiere es estar donde hay gente. Empieza uno a tener unas experiencias terribles donde de pronto uno se molesta con la presencia de la gente y comienza a aislarse, comienza a encerrarse. Y aquí hay algo muy tremendo, porque muchos de nosotros como padres podemos ver a nuestros hijos que de pronto los vemos como ausentes, los vemos como indiferentes, los vemos que se aíslan, se apartan, se esconden, y nos preocupa, pero hasta ahí. Preguntamos qué tienen, qué les pasa, y cualquier cosa que nos contesten, pues ya dejamos el asunto ahí por un tiempo. Pero esa persona ya está siendo, oiga bien, ya está siendo cercada por espíritus, vamos a hablar así, porque esto no viene así porque sí. Tienen que ser influencias espirituales que ya vamos a ir descubriéndolas poco a poco, y que son tan terribles que llevan al hombre o a la mujer a la destrucción. Y quiero comenzar en este día buscando no solamente descubrir el efecto, lo que sucede cuando una persona está bajo depresión o bajo un estresamiento terrible, sino que voy a tratar de hablar un poco acerca de los efectos, de los síntomas, y luego voy a ir directamente a la palabra de Dios. Por eso al tema de hoy le he titulado La única y real medicina para la depresión, para el estrés. Haga de cuenta, aproximadamente desde el año 1997
Oiga bien, aproximadamente desde el año 1997 hasta esta fecha, yo he ido batallando. No le digo, he estado sufriendo con el estrés, porque no lo he estado sufriendo, es decir, soportándole lo que me esté haciendo. He estado luchando contra él, he estado luchando terriblemente contra la depresión, que cuando más mal me siento desaparezco. No quiero decirle que ya nadie me ve y me hago el hombre invisible, no. Simplemente cuando ya no soporto, porque hay momentos horribles, cuando no puedes estar despierto porque sientes una pesadez que tienes que estar tirado y dormido. Pero aparte de eso, apenas cierras los ojos y ya estás viviendo una terrible pesadilla que te aterroriza. Y hay un momento cuando sientes ya que directamente estás en las manos de los mismos demonios. Cuando yo llego a ese punto, inmediatamente le digo a mi esposa y a mis hijos: sigan adelante, busquen de Dios, yo me voy a ir de la casa unos días. Y me voy y me meto en la presencia de Dios en algún lugar y estoy ahí hasta que el Señor me da la victoria y me saca de aquel lugar. Todavía luchando, y seguimos luchando. Pero ahora quiero compartirle a usted, mi hermano, mi hermana, lo que es, digamos, la medicina. ¿Con qué se obtiene la victoria? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que aquello nos deje? Aquello, aunque sea momentáneamente, se desaparezca. Posiblemente en algunos se desaparezca inmediatamente, porque a poco no están muy adentrados en esa situación y a poco no tienen un testimonio que dar para que puedan estar más metidos en aquello. Porque con esto le digo, va a haber personas que después de esta oportunidad, que después de este día, no volverán a tener ningún problema con el estrés o con la depresión. Por un lado, aquellos que apenas están comenzando y que pueden, con una sola visita al doctor, que es hoy con nuestro Dios, usted puede quedar libre. Y por otro lado, como le digo, porque no va usted a ser usado o usada de una manera directa y fuerte para ayudar a todos aquellos que están en esa condición. Pero vayamos a la medicina. Ahora, después de hablar un poco de lo que es en sí la depresión y el estrés, vayamos a leer una porción de la Sagrada Escritura. Lo que a mí me ha ayudado a tener victoria una y otra y cientos de veces a través de muchos años, más de 35 años. Quiero leerle una escritura, un versículo nada más. Este se encuentra en
el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 14, en su segunda parte, ahí donde dice, Proverbios capítulo 18, versículo 14, donde dice, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Qué tremendo. Oiga bien, ¿quién soportará al ánimo o al de ánimo angustiado? Vamos a verlo de varias formas. Vamos a descubrir a una persona en angustia, estresada, en terrible depresión. Y leemos la palabra de Dios, como le digo, estamos recibiendo la medicina de parte de Dios. Estamos abriendo el libro de las recetas de Dios. Estamos abriendo el libro de Dios y estamos recibiendo exactamente lo que nosotros necesitamos. Y dice ahí en Proverbios capítulo 18, versículo 14, acuérdese, desde un principio le dije, vamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y no voy a buscar formar, fíjese bien, un estudio muy bonito. No voy a buscar enmarcar este tema muy bonito. Simplemente vamos a hablar de lo que es la depresión, de lo que es el estrés y de lo que habla la palabra de Dios, que nos puede ayudar a combatir a ese enemigo. Y aquí hay una pregunta en las Sagradas Escrituras. Y la pregunta como que se lanza al vacío, como que se tira nada más al viento. Y dice, ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿O quién soportará al de ánimo angustiado? ¿O quién soportará al angustiado de ánimo? Por un lado no lo vamos a ver como ¿habrá quien soporte al de ánimo angustiado? No lo vamos a ver por ahí. Sino, ¿quién puede soportar al de ánimo angustiado? Muchas veces podemos ver esta frase como ¿quién lo va a soportar? ¿Quién lo va a aguantar? Pero no lo vamos a ver por ahí. Sino como que hay alguien que está siendo azotado por ese enemigo que es el estrés terrible. Vemos a alguien que está siendo azotado, que está siendo martirizado por esa terrible depresión. En otras palabras, haga de cuenta que de pronto estamos usted y yo parados aquí en una calle cualquiera y viene una persona, de esas personas que no tienen casa, de esas personas que sufren mucho, que andan por la calle, y que al venir en dirección a nosotros lo alcanzan dos ladrones, lo alcanzan dos hombres que vienen con el propósito de destruirlo, y delante de nuestros ojos se van contra él.
y lo toma uno y lo martiriza y lo suelta y lo toma el otro y lo martiriza, y así se están turnando. Y es el estrés y es la depresión que lo están atribulando. Y que de pronto surge una pregunta, brota una pregunta. Alguien hace esa pregunta y dice: ¿quién soportará al angustiado de ánimo? ¿Quién será su respaldo? ¿Quién será el que entre en su auxilio? ¿Quién ayudará a ese pobre hombre que ya no soporta aquello? ¿Quién soportará al de ánimo angustiado? Como diciendo, ¿habrá quien le ayude? ¿Habrá quien lo ampare? ¿Habrá quien lo proteja? ¿Habrá quien lo esconda? ¿Habrá quien entre a ayudarle para que su carga sea más liviana? Déjame decirte, en un momento de esos muy terribles que yo me encontraba con el estrés y la depresión, cuando parecía que no había nadie para ayudarme, Dios me dijo: abre tu Biblia en Proverbios capítulo 18, versículo 14. Y cuando empecé a leer ese versículo, que es más largo de lo que te estoy citando, al llegar a esta porción, el Señor trató con mi vida. A esa parte donde dice: ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿O quién soportará? ¿O quién le servirá de respaldo? ¿Quién ayudará al que está siendo angustiado en su área anímica? ¿Quién podrá salir en su ayuda? ¿De dónde puede venir el socorro de esa persona? ¿Quién soportará al ánimo angustiado? Ahora yo te digo, el estrés y la depresión son cosas reales que le suceden a uno, pero son cosas que no son externas, que no son en el cuerpo, como una herida, como un accidente. Son cosas que se mueven en lo emocional, en lo anímico, en el alma. Eso es más terrible todavía. Y una vez más te digo, aunque yo sé que muchas personas que no conocen de Dios dicen que Satanás no existe, que los demonios no existen, pero esto, el estrés, la depresión, es una realidad. Le doy gracias a Dios porque puedo hablar con conocimiento de causa, puedo hablar por la experiencia, que este asunto del estrés y la depresión, tú puedes estar en el mejor ambiente de tu vida, en el mejor momento de tu vida, y de un instante a otro cambias completamente, te cambia el mundo completamente. Aquello viene y te toma y te cambia la vida. Es horrible. A mí hay veces que me dicen: hermano Rodríguez, descríbame sus momentos de depresión, sus momentos estresantes. Y yo les digo, por un lado,
siento una pesadez en mi vida que quisiera sentarme porque no puedo más. Y me siento y creo que no es suficiente, necesito tirarme, acostarme. Y al acostarme, siento un sueño tan profundo que comienzo a quedarme dormido. Pero al comenzar a quedarme dormido, no es un sueño normal y común, sino comienzo a cerrar los ojos y comienzo a sentir que me voy hundiendo poco a poco en una profundidad que puedo estar horas y horas y siento que me voy hundiendo y hundiendo, y que si no hago el intento de salir de aquello, puedo no regresar. Eso es horrible. Pues mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién soportará al de ánimo angustiado? ¿Habrá alguien que le extienda la mano? ¿Habrá algo que le ayude? Alguien puede decir, sí, Dios le ayuda, pero esa información no es suficiente. Es necesario que leamos la palabra de Dios y que en la palabra de Dios recibamos las claves de la victoria. Por ejemplo, aquí, que de mirar a una persona sumergida en esa depresión porque se siente uno como hundido, quisiera salir como cuando estás sumergiéndote en el agua por alguna presión, por algún peso sobre ti, y que quieres salir pero no puedes. Aquello es horrible. Y en eso salta la pregunta. Y esta pregunta viene de parte de Dios, no la hace Dios. Pero esto es algo que es originado por Dios para llamar nuestra atención y ver a dónde corremos. Como que de pronto alguien, no Dios, alguien, un vecino, alguien que está mirando a aquel pobre hombre siendo martirizado por dos ladrones, como le digo, por dos enemigos. ¿Quién soportará al de ánimo angustiado? ¿Quién acudirá en su socorro? ¿Quién lo apoyará? ¿Quién lo auxiliará? ¿Quién le dará refugio? Ahora, viéndolo de otra manera, ya más directamente en lo espiritual, ¿quién podrá ayudar a ese hombre, a esa mujer que está siendo atormentado por espíritus de estrés, espíritus de depresión, por demonios que lo están martirizando? Porque es algo real, como te digo, no es una ilusión, no es un engaño, es algo real. Y dice aquí, ¿quién soportará al de ánimo angustiado? Ya más directamente, ¿quién podrá ayudar a este pobre infeliz o esta pobre mujer a quien los demonios y Satanás están atormentando en sus emociones, en su alma, en sus sentimientos? Allá dentro de esa persona le están atribulando el alma, le están angustiando el alma. ¿Quién podrá ayudar al de ánimo angustiado? O sea que Dios lo hace ver como que existe una emergencia, como que de pronto se necesita como sonar la alarma, como sonar la sirena
de la ambulancia, se requiere algo que se sienta que alguien va en su ayuda. Hay una emergencia para esa persona. Y yo siento que en este momento hay alguien que está viviendo una experiencia por la cual Dios levanta una emergencia. Dios comienza a hacernos sentir que hay una emergencia que atender. Y este mensaje, en primer lugar, es de Dios. Y lo que es de Dios es hoy, es mañana y es por siempre. Es decir, es una medicina que no caduca, es una medicina que no expira. Este mensaje de hoy se lo puedes poner a una persona mañana y en 10 años y en 50 años, si Cristo no viene antes. Y va a ser una medicina que le va a ayudar, que le va a dar la victoria o que le va a sanar completamente. Pero una vez más te digo, Dios nos lo está mostrando de esa manera. Alguien está sufriendo a solas por ahí y salta la pregunta: ¿quién ayudará al de ánimo angustiado? Ya viéndolo más directamente, ¿quién podrá ayudar a ese pobre infeliz a quien los demonios están haciendo pedazos con el estrés, con la depresión? Hay una emergencia, se está anunciando una emergencia de parte de Dios. En otras palabras, se requiere que alguien venga a esa persona que está sufriendo y le comparta el ánimo. Por eso dice: ¿quién soportará al de ánimo angustiado? ¿Quién puede ayudarle? ¿Cómo le puedes poner oxígeno, que es una de las primeras cosas que les ponen a los heridos? ¿Quién podrá auxiliarle a darle fortaleza para que siga luchando? ¿Quién? ¿De dónde va a venir? Se solicita la intervención de alguien en la vida de aquel que está sufriendo. Como ya se nos va terminando el tiempo, quiero ir a una escritura donde las palabras que quedaron escritas en ese salmo van a ser de bendición para el que está pasando por esa experiencia. Por un lado, hay miles y miles y miles de personas bajo un terrible estrés y depresión, y solo están sufriendo, solo están siendo martirizados. Es necesario que hoy se den cuenta que estamos escuchando una voz que dice: ¿quién auxiliará a esa persona que está bajo esos dos enemigos que le están martirizando, el estrés y la depresión? Y salta la palabra de Dios. Salta lo que viene del cielo. Y aquí olvídese de los consejeros, perdonen, pero aquí olvídese de los psicólogos, de los psiquiatras, y tome en cuenta la palabra de Dios. Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, así se llama la Biblia.
en el Salmo 91, del versículo 1 al versículo 7, que dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Oiga esto, haga de cuenta que estoy mirando a alguien delante de mí que está siendo atormentado por dos enemigos que lo están acabando: el estrés y la depresión. Y ya escuché la voz que dice: ¿quién puede auxiliar a este pobre? ¿Quién puede respaldar a este pobre? ¿Quién soportará a este hombre que está siendo martirizado en su área anímica? Y aquí yo le leo la palabra de Dios y le digo: todo aquel que puede ampararse en Dios encontrará descanso, porque acercarse a Dios es como andar caminando en el desierto en tiempo de una calor terrible y encontrarse con un gran árbol frondoso lleno de hojas y meterse ahí debajo. Hermano, hermana, amigo, amiga, escucha lo que te digo y créelo, tómalo en serio. Esta es la palabra de Dios. Esta es la medicina para tu enfermedad. Esta es el arma que te dará la victoria contra esos enemigos que tienes. Y es que en la Biblia yo encuentro aquí en el Salmo 91, verso 1, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: los que viven al amparo del Altísimo. Fíjate bien, los que viven al amparo del Altísimo. ¿En dónde estás viviendo? ¿En dónde está tu morada? ¿En dónde estás pasando el tiempo? Muévete de domicilio. Trasládate a otro lugar. Los que viven al amparo del Altísimo. O sea, acércate a Dios. Ampárate en Dios. Así como el estrés es real, como la depresión es real, y es producido por espíritus reales, Satanás y sus demonios, también Dios, que es espíritu, es real. Y dice: los que viven al amparo del Altísimo. Ampárate bajo el Dios Altísimo. Dios existe, Dios es real, te puedes amparar en Él. Hay lugar para que te acerques a Él. Dios te recibe si tú te acercas a Él. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Es una realidad. Decide moverte, como si de pronto vas caminando donde está un panal de abejas, y en cuanto tú pasas donde está el panal de abejas, empiezan las abejas a inquietarse y de pronto todas se van contra ti. ¿Qué haces? No te quedas ahí parado. Tienes que buscar un lugar a donde voy a refugiarme. Si hay alguna casa, vas y te metes. Si no hay otra cosa y ves un lago de agua, te tiras al agua. El asunto es que te refugies. Y acá dice: los que viven al amparo del Altísimo. Hay refugio en el Dios Altísimo. Puedes moverte de donde estás siendo atribulado. Puedes moverte a la presencia de Dios. Dios existe, Dios es real, y Dios te está invitando a que te muevas a donde Él está. Verso 2:
Dice el salmista: declaro lo siguiente acerca del Señor. O sea, el salmista dice: yo voy a hablar de lo que realmente es Dios para mí. Solo Él es mi refugio. Qué tremendo. Dice: no busques más refugios. No hay refugios. Solo Él es mi refugio. Él es el único capaz. Él es el único poderoso. No necesitas buscar a nadie más, y además que no hay. No existe nada ni nadie que te pueda librar. Dice el verso 2, el salmista dice: declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Ahí está la respuesta: acércate a Dios. Posiblemente no lo veas, posiblemente no lo escuches, pero Dios existe y la palabra de Dios así lo testifica. Y el salmista está diciendo: yo te doy testimonio que sí es real. Él es refugio, Él es el lugar seguro. Yo he confiado en Él y me ha ido de maravilla. Verso 3. El Dios Altísimo al que te acercas te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Qué tremendo. Acércate a Dios, estarás seguro. Los enemigos que están sobre ti, contra ti, martirizándote, al acercarte a Dios, desaparecerán. Porque tú confías en Dios, porque tú buscas a Dios, porque tú te amparas bajo la sombra de Dios, Dios resiste aquello y aquello tiene que desaparecer. Y me llama la atención el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Muchos de ustedes que me miran o que me escuchan, sobre todo acá en las grandes ciudades, no conocen las gallinas. Conocen los pollos o las gallinas cuando se las van a comer porque se las venden en la carnicería. Pero no conocen al animalito, a la gallina viva. Que una gallina puede tener hasta 12 y 15 pollitos, bebitos. Y la gallina tiene una particularidad. Que andan los 12 o 15 pollitos por ahí. Y cuando hay un peligro, cuando se escucha el grito del halcón, se vienen todos corriendo y la gallina abre sus alas y esponja sus plumas y vienen y los 12 o 15 pollitos quedan debajo de ella y no se mira nada. Así dice la palabra de Dios: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Mira cómo el Espíritu Santo a través del salmista nos da este ejemplo tan maravilloso, que acercarnos a la protección divina es como el pollito o los pollitos que en el momento de peligro corren y se refugian bajo las alas de aquella gallina, dentro de las plumas de aquella gallina. Y el enemigo ya no pudo adentrarse ahí, porque ahí solamente aquellos que están necesitados y que están sufriendo. En este momento voy a pedir a Dios para que Dios le dé la victoria a alguien que esté pasando por experiencias terribles de estrés,
o de depresión. Y déjame decirte, puede ser que después de esta oración el efecto sea simplemente una tranquilidad que no habías experimentado antes. ¿Qué más puede ser? Si el problema es esa revolución en tu mente, esa inseguridad, esa impotencia, esa desesperación, vamos a orar. Ya nos dimos cuenta qué es el estrés, ya nos dimos cuenta qué dice Dios, que hay una emergencia, que alguien necesita, y ya nos dimos cuenta aquí en el Salmo 91 dónde encontramos la victoria para esto. Vamos a orar. Y tú, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás mirando o escuchando, di juntamente conmigo: Dios mío, te doy gracias en estos momentos por el sacrificio de Cristo Jesús a mi favor. Te doy gracias, Dios mío, porque tú diste a tu Hijo en sacrificio para que mis pecados fueran perdonados. Dios mío, perdona todos mis pecados. Necesito estar en paz contigo. Necesito tener relación contigo, Señor. Porque al estar en paz contigo me puedo acercar confiadamente a ti. Y al acercarme confiadamente a ti, mis enemigos me tienen que dejar en paz. Y así quiero, Dios mío, en este día, terminar después de esta oración con una paz inmensa, con una tranquilidad de espíritu. Dios mío, en estos momentos te pido que me hagas libre de ese estrés, de esa depresión, y yo confío que así ha de ser, porque así lo dice tu palabra. Y si lo dice tu palabra, tú lo estás diciendo. Y si tú lo estás diciendo, Dios mío, en tu palabra, así tiene que ser. Dios mío, te doy gracias en este día y te pido que tu palabra se haga una realidad en mi vida y que termine después de este mensaje y esta oración con una seguridad en lo más profundo de mi ser, que me ayude a caminar con seguridad y con firmeza de aquí en adelante todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Recibo por la fe la victoria en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias.